Bendecidos, mis amados hermanos, a esta reunión virtual que tenemos todos los jueves, estudiando la palabra de Dios, estudiando el reino de Dios, estudiando lo que es el evangelio de la gracia, estudiando de cómo cambiar, cómo renovar nuestro entendimiento, cómo transformar nuestra alma. Recuérdese que lo importante, el centro de esta enseñanza, lógicamente es Jesucristo, pero en los cambios de nosotros. Lo demás se va a dar a través de que haya cambios en nuestra vida. Por eso es lo que estamos poniendo atención a esta enseñanza. Estamos aprendiendo a caminar en este proceso de cambios. Lógicamente, como lo vamos a ver ahora, lógicamente hemos nacido de nuevo en el Espíritu, no olvidando que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Lo que está siendo cambiado, lo que está siendo transformado es nuestra alma, mente, emociones y voluntad. Cómo aprender a tener control mental de nuestros pensamientos, cómo tener control de nuestras emociones y cómo tener control de nuestras decisiones, en la cual vamos a gobernar y dominar las obras de la carne. Bueno, gracias a Dios, este es el último jueves de este mes de febrero, se nos fue ya febrero, agradeciéndole a cada uno de ustedes por la atención prestada, siempre están atentos a escuchar la palabra de Dios, siempre están atentos a creer esta palabra de Dios, siempre tienen ese deseo y ese grito interno, quiero cambiar, quiero ser cada día mejor. Y si somos ahora, en este momento, mejores, pues Dios lo que desea es que todavía seamos más y mayormente mejores que lo que somos. Por tanto, cada día vamos como la luz de la aurora, dice Proverbios, como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Todos, juntamente su servidor, todos tenemos algo que cambiar en nuestra vida o algunas cosas que cambiar, no solo una, sino algunas cosas que cambiar en nuestra vida con el propósito, con el plan que Dios tiene en esos cambios en nosotros. Bueno, también agradecer a todos aquellos hermanos, diezmadores, ofrendadores y que pactan, que han creído en esta palabra, que han creído el evangelio, que han honrado al evangelio, a nuestro Señor Jesucristo y a lo que es nuestro Padre Celestial, lo que es el Espíritu Santo, lo que es el ministerio del Espíritu Santo, el ministerio de Jesucristo, lo han honrado, diezmando, ofrendando y pactando. Muchas gracias porque han creído en este evangelio. Recuérdese que no lo hacemos por el hecho, por obligación o por miedo, lo hacemos porque estamos agradecidos primeramente con nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos con la palabra de Dios y estamos agradecidos con el ministerio que nos está enseñando y nos está trayendo esta palabra. Gracias al Señor, esto nos lleva horas de estudio, de preparación e investigación para venir a darlo pues en 50 minutos. Queremos dar más y más y más, pero no queremos embotar a las personas. Se dice lo que yo estudié en el seminario, que son 40 minutos de enseñanza que se da, de 20 a 40 minutos. Pero nosotros, pues, lógicamente nos pasamos 50 minutos por la preparación, por el deseo grande que ustedes tienen. Y me ha tocado que en la iglesia, pues, he predicado 1 hora, hora y media, 2 horas. Pero bueno, agradecerle a todos ustedes, no solamente los diezmadores, ofrendadores y que pactan, sino todos aquellos también que están orando por este ministerio, que están creyendo juntamente, que están en un acuerdo conmigo, así como estoy en un acuerdo con ustedes de que todo está saliendo bien en sus vidas, no importa lo que miremos, no importa lo que estemos enfrentando, no importa lo que se está poniendo delante de nosotros, no importa los obstáculos, sabemos bien que la victoria es nuestra, porque Cristo Jesús nos ha hecho más que vencedores, dice Romanos 8:37. Gracias, mil bendiciones a cada uno de ustedes. Y vamos a lo que es la palabra de Dios de los jueves. Estamos hablando de los cambios y pues el curso, la serie de enseñanza que estamos entregándole a ustedes es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el versículo de Filipenses 4:13 que siempre leemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy es la lección número 8, cambios de fe. Cambios de fe.
No son cambios de esfuerzo, son cambios de fe. No son cambios por temor, son cambios de fe. No son cambios por exigencia, son cambios de fe. Dios ha puesto en nosotros el querer como el hacer, el querer cambiar como el hacer para cambiar. Vamos al repaso del jueves pasado de lo que estuvimos viendo, que estuvimos reunidos escuchando y también agradecerle a cada uno de aquellos hermanos que ponen el dedito lo marcan ahí en los videos que están mirando. Pues quiero decirte algo, muchas gracias por eso. Y los mensajes que nos mandan de inspiración, de cosas agradables, que nos hablan de lo que realmente es la gracia de Dios, realmente es este evangelio de gracia que transforma nuestras vidas. Yo mismo tengo que creer en los cambios de mi vida, tengo que creer en el evangelio de gracia, que es el que cambia totalmente mi vida y cambia permanentemente. Estudiamos que tenemos un deseo, que todos tenemos un deseo, y ese deseo es queremos cambiar. Fue el grito que Pablo dio, ¿se acuerda? Miserable de mí, ¿quién me podrá liberar de este cuerpo de muerte? Bueno, el grito de muchos cristianos en nuestra alma es quiero cambiar, quiero cambiar, quiero cambiar a la imagen y semejanza como fui creado en el Espíritu de Dios. Vimos que el apóstol Pablo reconoció que tenía que cambiar después de haber tenido ese encuentro sobrenatural con el Señor. Sí, Pablo tuvo un encuentro sobrenatural con el Señor. Pablo nació de nuevo en su espíritu, pero su cambio, si estudiamos, vemos y muchas cosas, por ejemplo, la carta de Gálatas, como él habla, la carta de Gálatas se escribió primero que la carta a los romanos. Y vemos cómo Pablo en ese momento hablaba bastante fuerte, hablaba casi más con el hígado, por el celo, por la pasión no controlada que había en él. Eso es lo que significa celo en la palabra de Dios, pasión. Y esa pasión no controlada, pues les hablaba, les decía ignorante, en otras versiones dice brutos y todo este montón de cosas, porque él tenía un anhelo, deseaba que aquellas personas tuvieran la experiencia que él tenía con el Señor, pero Pablo tuvo que pasar un proceso de cambios en su vida. Todos nosotros, yo recuerdo el ministerio y pues yo nací en un sistema legalista y éramos que entre más duro, y recuerdo que preparamos y enseñamos a la iglesia en eso, entre más duro era la palabra que decía, mucho más fuerte. Hoy Dios sí me habló, fue porque nos dio totalmente y nos golpeaba. Y conforme ha habido enseñanzas, como el Espíritu Santo nos va abriendo ese panorama de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su justicia, vamos viendo las cosas como Dios las estaba mirando, y gracias al Señor hemos entrado en un reposo que ya no somos nosotros los que cambiamos a las personas, sino que es la palabra de Dios y aquellas personas que desean cambiar. Eso es lo que nos queda a nosotros, predicar la palabra, enseñar la palabra con toda integridad, con todo lo que dice la palabra de Dios, con todo el consejo de Dios, para que los cambios sucedan. Por tanto, sabemos que es sobrenatural. Si tuvimos un cambio en el cual, nacimos de nuevo, ya no somos una nueva criatura, nos enseña la palabra, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en el alma, en el espíritu, pero en el alma hay un proceso de cambio, y eso Pablo iba día tras día, conforme él lo escribe en 2 Corintios 4:18, dice que vamos siendo transformados conforme a su imagen. Vimos también que Dios nos ha dado el poder, la capacidad, las herramientas espirituales para cambiar. Y de un cambio permanente, sin esfuerzo. Por eso dije cambio de fe, no cambio de esfuerzo, no cambio de exigencia, no cambio de temor, por temor, sino un cambio de fe, que es lo que permanece para siempre. Por tanto, nosotros
Día tras día estamos usando las herramientas que Dios nos da, como escuchar la palabra de Dios, como leer la palabra de Dios, como confesar, como creer en la palabra de Dios, como creer en el evangelio de cambios, que es el evangelio de la gracia. Son herramientas que tenemos para poder tener cambios. Dije que la oración no cambia, el ayuno no cambia. Tiene su lugar muy importante. Es vital la oración, es vital el ayunar, es vital todas las demás herramientas, pero cada herramienta se usa específicamente para algo. No podemos usar herramientas de carpintería para lo que es herramientas para una panadería. Son totalmente diferentes. Por tanto, tenemos que saber que estas son herramientas sobrenaturales, espirituales que Dios nos ha dado, como la oración, como el nombre de Jesucristo, como el hablar en otras lenguas, como el escuchar la palabra de Dios, como escuchar el evangelio de Jesucristo, como congregarnos, como tantas cosas que hay, tantas herramientas hermosas, poderosas y gloriosas, que Pablo les llama en 2 Corintios capítulo 10, verso 3, que son armas espirituales. Para mí, más son herramientas, porque estamos edificando, no estamos guerreando, estamos edificando lo que es una vida conforme a la vida de Dios. Vimos también que no hay excusas para no cambiar. Lo que debe haber es disposición. Y es algo que en toda mi vida ministerial, en consejería, que he estado en estas consejerías con muchas personas, cuando una persona a mí ya se me cierra, decimos nosotros mentalmente, se me bloquea y ya no están las excusas, y siempre va a llegar pensamientos para excusar y tener razonamientos para excusar, para no recibir lo que es la palabra del evangelio. Mire, hermano, por esa persona lo que hay que es orar. Por más que se le hable, se va a endurecer, va a rechazar todo, se va a enojar contigo. Pero tenemos que tener ese tacto. Por eso cuando hace mucho tiempo di una enseñanza a las personas que estaban alrededor mío acerca de lo que es la consejería, cómo aconsejar, cómo atender a una persona en consejería, cómo discernir a esa persona. Bueno, por tanto, no hay excusas, no hay excusas. Cuando usted va a recibir un consejo, dispóngase. Cuando usted va a recibir esta palabra, dispóngase. Yo quiero cambiar. Y para cambiar tengo que creer este evangelio. Y evangelio son las buenas nuevas acerca de Jesucristo, o las buenas noticias acerca de Jesucristo y su obra terminada. Porque vamos a escuchar cosas que muchas veces no queremos oír. No, es que yo la quiero así. Bueno, una cosa es lo que usted quiere, que con todo el respeto, lo que yo quiero muchas veces oír es lo que siempre he hecho y me ha dañado. Tengo que oír el consejo de Dios. Dios siempre te va a hablar para el beneficio tuyo, como vamos a ver ahora, no para el beneficio de Él. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Arnoldo lo acepte o no lo acepte, crea o no lo crea, Dios sigue siendo Dios y me sigue amando. Dios sigue siendo Dios. Jesucristo sigue siendo Jesucristo. Lo acepte, no lo acepte, crea, no lo crea, sigue siendo Jesucristo. No va a salir beneficiado, hablándole de este punto de vista, beneficiado porque yo lo reciba. No, el que va a recibir los beneficios. Por eso el salmista David le decía a su alma, no te olvides de ninguno de sus beneficios. El beneficiado soy yo, no Dios. Dios sigue siendo igual. Dios seguirá en paz, en gozo, en poder, en misericordia, en compasión, en amor, en gracia, en prosperidad, en felicidad. Yo soy el que voy a manifestar esa vida. Ese es mi beneficio. El mayor deseo para el cambio, como lo dije anteriormente, es de ser o de disfrutar de la buena, agradable y perfecta voluntad
en nuestras vidas. Ese es el propósito de Dios, que disfrutes de todo lo que Él es, que gustes, dice algunos salmos, que gustes de Dios, sí, que disfrutes, que lo experimentes. Dios es amor, que experimentes ese amor. Dios es felicidad, que experimentes esa felicidad. Dios es Dios es paz, que experimente esa paz. A Dios no le quita la paz lo que está pasando en el mundo. A Dios no le quita la felicidad de que mucha gente lo rechazan. No. Y ahí es donde vamos nosotros a aprender. A Dios no le afecta que muchas personas en universidades lo nieguen. No, Él sigue siendo Dios, sigue siendo feliz. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros a manifestar esa vida. Dios es el que produce el querer como el hacer. Sí, no Dios que va a esforzarte, sino pone ese gran deseo, ese poderoso deseo de que queremos cambiar. Quiero cambiar. Por ejemplo, hay niños que ya se les pregunta, un día se está viendo una noticia de un hijo de un periodista, y entonces le preguntaron al niño, ¿y usted, de 8 años, usted qué quiere ser cuando crezca? ¿O qué oficio quieres hacer? ¿O qué profesión? ¿Qué dijo él? Periodista. Ese es el deseo de él. Entonces, como él es el deseo, tiene la capacidad, tiene todo lo que Dios le ha dado para ser periodista, pero él va a tener, el querer lo tiene, ahora el hacer. Va a tener que prepararse, tiene que terminar su escuela, tiene que terminar su colegio y tiene que terminar su universidad para periodista. No sé si me expliqué ahí, pero bueno. Vimos también muertos al pecado. Eso a mí me ministró. Eso a mí me ministró de una manera. Saber que estoy muerto al pecado. A veces las enseñanzas tradicionales nos hacen más conscientes de que estamos muy vivos al pecado. Yo recuerdo una enseñanza hace muchos años de mi pastor, de que decía de que fuimos sepultados, según Romanos, en lo que es el bautismo en aguas, es un simbolismo porque somos sepultados, muertos con Cristo, sepultados con Cristo, resucitados con Cristo. Por tanto, entonces, morimos con Cristo en la cruz del Calvario y fuimos sepultados con Cristo fuimos sepultados con Cristo. Pero él decía, algunos empiezan a sacar la mano porque no están muertos, murió todo el resto pero no sacó la mano. No, algunos sacan la cabeza pero murió el resto del cuerpo, pero su cabeza siempre están pensando otras cosas. Claro, eran enseñanzas que, con todo el respeto de mi pastor, y lo reconoce ahora, es que eran enseñanzas incorrectas. Si estás muerto, estás muerto. Si estás sepultado, estás sepultado. Y si estás resucitado, estás resucitado. Lógicamente que era que no entendíamos o no se nos había enseñado todavía lo que era espíritu, alma y cuerpo. Pero bueno, cuando creamos que estamos muertos al pecado, las acciones, pues sí, muertos al pecado, muertos al poder del pecado, las acciones de la carne, y voy a ver más adelante, no me gusta mucho meterme ahí, pero las acciones de la carne siempre se hablan solo de Gálatas capítulo 5, verso 19. No, hay otras cosas ahí que lo pasamos por alto porque no es enseñada. Pero bueno, las acciones de la carne ya no nos van a gobernar. ¿Cómo qué? Como la ira. ¿Cómo qué? Como el odio. ¿Cómo qué? Como la angustia. ¿Cómo qué? Como el sufrimiento. Son obras de la carne. Y las obras de la carne lo que demuestra es que todavía es niño. Almáticamente es niño en Cristo Jesús. Bueno, vamos. Cambios de fe. Vamos a entrar. Ya entramos en el reposo. Yo vengo hoy, vengo inspirado. Como dicen algunas personas, vengo lleno de Dios. Bueno, entendemos de que estamos llenos de Dios en el Espíritu, pero lógicamente le estamos dando libertad
a nuestra alma para esa llenura en nuestro cuerpo. Agradamos a Dios. Esto lo sabemos y lo conocemos muy bien. Agradamos a Dios por fe. Si solamente por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que agrada a Dios no es cómo te comportas. No es lo que dejaste de hacer. Ni lo que estás haciendo. Lo que agrada a Dios es que tú le creas a Él. Y no solamente que creas en Él, sino que le creas a Él. ¿Qué es creerle a Él? ¿Qué es honrar en fe? El Evangelio de la Gracia es que yo creo lo que la gracia dice de mí. Y lo que se diga de mí alrededor no es válido. No tiene valor. No es para mí. Yo creo y le doy valor a lo que el Evangelio de gracia dice de mí. Agradamos a Dios por fe, creyendo lo que dice el Evangelio de la gracia. Romanos capítulo 5, verso 1 y 2 dice, justificados. Estamos hablando de los cambios. Cambios. Yo a veces doy diagnóstico, pero también doy la medicina. Y doy más medicina que todos los diagnósticos. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué tenemos? Paz para con Dios. ¿Cuándo? Cuando estamos justificados. ¿Y justificados por qué? Por la fe. No por mi esfuerzo. Con Dios. ¿Con quién? Con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo Él. Por quien también tenemos. No voy a entrar aquí porque apenas termine lo que es. Siempre digo, apenas termine, entra y después preparo otra serie de enseñanzas. Pero estaré hablando de la gracia. De la gracia. Vamos a entrar un poquito más en gracia para conocer, porque muchas personas me han dicho, pastor, yo no conocía de gracia, yo no conocía de lo que era la justicia, yo no conocía de estas cosas de Dios, como lo he escuchado ahora con usted, he aprendido tanto. Bueno, hay tanto que repasar y hay tanto que aprender todavía más. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. De la única manera que yo puedo entrar en la gracia, de la única manera que yo puedo recibir, según Romanos 5:17, de recibir la abundancia de la gracia, es por fe. De la única manera que yo puedo entrar a esta gracia, no dice a la gracia, a esta gracia, y si está hablando de esta gracia es porque hay un contexto. Y él está hablando de la justificación. Que la justificación es un don de gracia. Porque dice, a esta gracia en la cual estamos firmes. Si está hablando de justicia, la justicia lo que significa es que nacimos sin pecado. Nacimos de nuevo sin pecado. Por tanto, he entrado en esa gracia. Todo lo que yo veo, todo lo que yo hago incorrectamente, tengo que saber bien claro que no proviene de mi verdadero yo, sino que proviene de esta carne y de una mente no renovada, de una mente no transformada, de un alma no transformada, de una mente que está formada según los preceptos, según los conceptos de este sistema caído mental. Por tanto, de la única manera de entrar a esta gracia es por medio de la fe. Y estamos hablando cambios de fe. Debemos de entender que la confesión de la palabra, que es parte y es una herramienta de fe que Dios nos ha dado, es una de las herramientas de fe de lo que somos, tenemos y podemos hacer en Cristo Jesús. Pues sí, no voy a caminar, como dice Romanos 5:7, por lo que veo, voy a caminar por fe. No voy a caminar por lo que siento. Oh, Dios mío, hay gente que dice, es que caminar por fe es lo más fácil. Sí, pero cuando llega el momento donde yo llego y digo, ok, yo no voy a caminar por lo que estoy sintiendo.
Voy a caminar por la fe de lo que dice la palabra de Dios. Oh, eso es lo que agrada a Dios. Cuando renunciamos, es que yo siento, es que yo pienso y está pensando incorrectamente. Y eso es lo que empezamos muchas veces a creer, lo que estoy sintiendo. Pastor, pero es que lo que yo siento, bueno, pues lo que usted sienta va a tener que someterlo a la palabra de Dios. A ver, después entramos en esa parte. Por eso Romanos capítulo 4, verso 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Nótese algo. Abraham, por 25 años, confesó un cambio físico por medio de su confesión. No estoy diciendo que tu cambio emocional, mental, de decisiones y físico, carnal y físico, porque la ley del pecado no es, y cuando habla de carne no está hablando del cuerpo en sí, pero ese cambio por X razones, y podríamos hacer un estudio de las razones que hizo tan larga esa que se manifestara ese cambio. Algunos dicen es que era el propósito del tiempo de Dios. No, podemos ver algunos errores que cometió este Abraham, no errores físicos, sino errores mentales, lo que él pensaba. Pero bueno, pero si algo dice que Abraham agradó a Dios por fe, fue porque 25 años siempre confesó lo que Dios le había dicho, que iba a ser padre de naciones. Estando ya casi muerto su cuerpo, estando su esposa estéril, estando avanzados de años. Y la confesión de ellos fue firme siempre. Fue siempre firme. ¿Cómo será? No sabemos, pero la gracia de Dios sí sabe. Lo que Dios nos llama a nosotros es pararnos firmes en lo que es la fe, y la fe es en confesar lo que el Evangelio de Jesucristo dice de nosotros, no lo que el sistema, no lo que mis emociones heridas, golpeadas, maltratadas dice, no lo que mis pensamientos negativos dice, que es lo que estamos viendo los domingos, sino lo que dice la palabra de Dios. Había un coro que cantábamos hace mucho tiempo en fe, que era se me fue ahora, pero no me importa lo que veo, lo que siento, lo que dicen negativamente. Lo único que me importa es la palabra de Dios. Por tanto ahora Dios habla de esa manera. Dios tuvo por años y años de años y todavía sigue confesando de mí lo que yo soy. Oh, no. No es que Dios empezó a confesar de ti cuando aceptaste a Cristo, sino que empezó a confesar antes de que llegaras a aceptar a Cristo. Y antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios en Cristo Jesús. Lo confesamos para que se nos manifieste lo que ya somos, tenemos y podemos hacer. A ver, en Génesis capítulo 1, verso 3, estamos hablando de cambios de fe. Estamos viendo cambios de fe en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Génesis 1:3. Yo sé que lo hemos escuchado muchas veces. Y es cuando el Señor dijo, sea la luz. Y la luz se manifestó. Dice, fue hecha. Fue hecha materialmente, físicamente. Ahora, porque recuérdese que tinieblas, oscuridad, es ausencia de luz. Pero no es que la luz no existe. Llegamos a un cuarto oscuro.
con una linterna, un foco, y tinieblas, no vemos nada, pero no es porque no existe luz. La luz está en el foco, en la linterna. En el momento que la activamos, ¿qué sucede? Las tinieblas desaparecen. Bueno, ya respondí la pregunta que iba a hacer, que se las hice a algunas personas en estos días y me respondían diferente. La luz ya existía cuando cuando Dios dijo eso, o empezó a existir en el momento que lo confesó. Algunos me dijeron, empezó a existir cuando lo dijo. Bueno, lo está viendo de un punto de vista. Pero la luz es Dios. Ya existía. Lo que sucedió fue que se manifestó en medio de las tinieblas, en medio del desorden, en medio del abismo, en medio de todo eso, se manifestó lo que confesó nuestro Padre Celestial. Note algo, léalo en el verso 1, verso 2, donde dice que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la tierra, pero lo que necesitaba era la confesión, la palabra de Dios. Eso es fe. Pero cuando el momento que usted falla, el momento que usted cae, el momento que comete un error, empiezas a confesar todo lo contrario. Yo no sirvo para esto, otra vez caí, yo estoy atado a esto no va a cambiar. Estás todavía reforzando lo que está sucediendo mal. Dios no hizo eso. Pastor, ¿usted está diciendo que cuando falle usted, que yo diga, bueno, soy un hijo de Dios, soy lavado por la sangre del Cordero, soy la justicia de Dios? Claro que sí, porque si fallamos, falta de conocimiento de quiénes somos en Cristo Jesús. Pero ya la luz existía. Sí, ya existe la sanidad. Ahorita entramos ahí. Hebreos 11:3 dice, lo que estoy demostrando es, el cambio tuyo ya existe. El cambio mío ya existe. Pero debemos de caminar en fe. Debemos de vivir en fe. El justo por la fe vivirá. Hebreos 10:38. Y me dice que una de las acciones de fe en mi vida es que yo hable lo que Dios habla. Que yo hable lo que el Evangelio de la Gracia habla de mí y de esa circunstancia. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Ojo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, pero porque no se veía, no era que no existía. Por tanto, ya el universo en Dios existía, pero por medio de la palabra, por medio de la confesión de Dios, se manifestó lo que es el universo. No esté orando, Señor, cámbiame. No esté orando, Señor, cámbiame, por favor. Necesito ser cambiado. No, empieces a caminar en fe. Claro que tu mente te va a contradecir un montón de cosas cuando estás caminando en fe. Que mucha gente que ve tus errores, porque muchas veces cogen una hoja blanca y lo que miran es el puntito negro que hay. Somos muy dados a eso. Esa es la naturaleza humana. Esa es la naturaleza humanista. Verle a las personas el puntito malo, mas no ven todo lo bueno que hay. Gracias por mi Dios. Gracias por mi Dios. Que Dios lo que mira es más lo bueno, ni mira lo malo. Ahora, el universo fue formado con la palabra de Dios. Hay poder en esa palabra. Hay poder en creer.
Dice Marcos capítulo 11, verso 23, que si todo lo que yo confiese creyendo, será hecho. En el Salmo 33, 6 dice, por la palabra de Dios, por la palabra de Jehová, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Note algo, por la palabra de Dios. No cambie tu manera de hablar. Cuando estoy hablando, no cambie tu manera de hablar, no cambie tu manera de hablar conforme a la palabra de Dios, por lo que está pasando alrededor. Por lo tanto, tu cambio permanente, tu sanidad, tu provisión, tu solución de esa situación negativa, etcétera, etcétera, ya existe y fue dada por herencia, dice Romanos 8:17, por herencia en Cristo Jesús. Un regalo, eso es una herencia, un regalo de Dios, una gracia de Dios. Todas estas cosas ya fue hecha para ti. Ahora lo que tenemos que hacer es creer y fluir en ella. Deje de preocuparte cómo vas a cambiar y qué tienes que hacer para cambiar. Ocúpate de oír el Evangelio de la gracia, el Evangelio de Jesucristo, ese que cambia. Ocúpate de oír. Segundo, ocúpate de creerlo. Tercero, ocúpate de hablarlo. Vaya en contra de esos pensamientos negativos. Vaya en contra de esos sentimientos negativos. Como pastor, escucha palabra acerca del Evangelio, acerca de Jesucristo y su obra terminada. Créalo. Si Dios lo dijo, es así, no miente. Tercero, confiésalo. Empiece a confesar. No que Dios va a hacer. No, ya Dios hizo. No es que te va a sanar. Dios me sanó. No es que Dios te va a cambiar. Él me cambió. Ahora lo que estoy aprendiendo es a caminar en esa manifestación de cambios. Esa manifestación de gloria. Ahora, también lo malo ya existe. No lo manifiestes a través de la confesión. No lo manifiestes a través de tus creencias. No lo manifiestes. Pastor, es que esa persona nunca va a cambiar. Mis hijos nunca van a cambiar. Y pues están orando, Señor, cambia a mi hijo, cambia a mi esposa, cambia a mi hijo, cambia a mi esposo, cambia mis negocios, cambia mi estado financiero. Y después están diciendo, es que esto no cambia. El mundo está quebrado, el mundo está pasando situaciones difíciles económicos. Sí, el mundo está pasando situaciones económicos difíciles. Usted ve los estadios llenos y pagando entradas bastante fuertes. Y no solamente eso, otras cosas más. Y está lleno eso ahí. No hay escasez en el mundo. Lo que hay son pensamientos escasos en el mundo. Por tanto, sí, ya lo existe, lo malo existe. La escasez, la ruina, la pobreza, la enfermedad, el pecado, la infelicidad y todo lo demás que usted puede ponerle que entra en el paquete, lo que es mal, que es malo, que es maldiciones. Y todavía empiezan a maldecir. Porque su confesión no es conforme a la palabra de Dios, sino que empiezan a maldecir, a decir mal. Y lo que están diciendo, muchas veces, el 90% ya ha sido creído. Pastor, yo sé bien que me va a salir mal esto, que me va a salir mal esto. ¿Cómo le va a salir? Si lo estás hasta creyendo, confesándolo. Yo sé que esto no va a avanzar, esto no va a cambiar, esto no vamos a llegar a ningún lado. Por tanto, estás maldiciendo. Y dice
Proverbios 18:21, que el poder de la vida y la muerte está en la lengua. El poder de la vida y la muerte está en la lengua. Dice Salmo 45:1, lo hemos visto. Rebosa mi corazón palabra buena. ¿Cuál es esa palabra buena? La que está conforme al Evangelio. Según de Corintios capítulo 4, verso 13, dice Pablo que tenemos el mismo espíritu de fe. Por tanto, lo que hemos creído, eso es lo que hablamos. Entonces dice, conforme a la palabra. Dice, rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi cántico. Y ahora dice, mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Mi lengua está escribiendo, está profetizando, está proclamando, está decretando mi destino, que es muchas veces contrario al destino que Dios ha trazado para nosotros. ¿Cómo, pastor? Sí, Dios ha predestinado un destino para nosotros, pero muchas veces nosotros, con nuestra lengua, que es como una pluma de escribiente, estamos diciendo cómo va a ser nuestro futuro. Hoy estamos diciendo cómo va a ser nuestro futuro. Hoy decimos, no hay ningún cambio en mi vida, no hay ningún cambio en aquella persona que estamos escribiendo. Y lo más, que si aquella persona lo oye y lo cree, le va a afectar. Mi lengua. Oye, hay una expresión popular y es la sin huesos, le dicen a la lengua, porque se mueve y habla lo que. Por eso le enseñaba a un hermano, le decía, no todo lo que piensas, háblelo, pero lo que vas a hablar, piénsalo. No todo lo que piensas, suéltalo. Porque hay personas que sueltan todo lo que piensan. Se llama falta de sabiduría. Cuando hablo de falta de sabiduría no significa que no tiene sabiduría si es un hijo de Dios, sino que no manifiesta sabiduría. No sabe todavía qué es sabiduría. Entonces, todo lo que piensas, no lo hables. Pero todo lo que vas a hablar, piénsalo bien. ¿Por qué? Porque después nos arrepentimos en el futuro. ¿Por qué? Porque estamos escribiendo. Nosotros tenemos una hoja en blanco, supuestamente en blanco. Es porque nosotros en el Espíritu tenemos una hoja llena de nuestro futuro y nuestro destino. Por eso es que si usted oye el mensaje de los domingos con el verso de Jeremías 29, que estamos hablando, 29:11 creo que es, donde dice que Él sabe los pensamientos que tiene para con nosotros. ¡Claro! Ahí tengo que yo aprender cuáles son los pensamientos que Dios tiene para mí. ¿Para qué? Para yo empezar a caminar según esos pensamientos, creer esos pensamientos y hablar según esos pensamientos. Por eso estamos estudiando de cómo creer en los pensamientos positivos de fe de Dios los domingos. Pero aquí, hoy estamos hablando de lengua, confesión. Confesión, no importa lo que tú miras, por favor, cierra los ojos, no mires lo que está pasando, no mires todo lo negativo que está pasando, no mires no oigas todas las cosas que dicen malas de ti. No. Y si llegó por casualidad, oíste algo, pues contrarresta esos pensamientos que están entrando. ¿Con qué? Con los pensamientos de Dios, que es el Evangelio de Jesucristo, de lo que Dios dice de ti, no de lo que va a hacer. Un día Miguel Ángel llevaba una piedra para esculpir y le preguntaron, Miguel Ángel, ¿qué llevas ahí? Un ángel. Y estaba la piedra ahí nada más. La gente decía, ¿cómo un ángel? Porque él ya había visto el producto terminado. Ya Dios tiene el producto terminado contigo y conmigo. No es
es que seamos ángeles, somos mayores que los ángeles, dice la Biblia. Somos hijos de Dios. Pero lo que nos muestra la ilustración esto es que este hombre sabía lo que había ahí. Dios sabe lo que hay en nosotros. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Saber lo que somos nosotros en Cristo Jesús. Entender lo que somos en Cristo Jesús. Dice, dice la palabra que esos cambios es por fe. Le explicaba a un hermano que no entendía en Romanos 12:3, un día estos, donde dice que nosotros no debemos de pensar o tener un alto concepto, pensar más de nosotros, sino conforme a la fe. Y entonces él me decía, pastor, no entiendo cómo conforme a la fe. Bueno, sencillo, conforme a lo que tú estás creyendo de Cristo Jesús. Todo lo que tú creas, conforme al Evangelio de gracia, al Evangelio de Jesucristo, quiero decirte algo, eso no es que estás pensando algo o teniendo un mayor concepto, sino que estás pensando en la verdadera identidad que hay en ti. Debemos de entender que estamos en la transición. Esto tenemos que entenderlo, no solamente para nuestra vida, sino para otras personas. Porque hay unas personas que están entrando en un cambio. Han entrado en la gracia, han entrado en esta enseñanza, han entrado en esta gracia por fe, la están creyendo. Tienen esperanza de cambios, tienen esperanza de una transformación. Y las personas que están alrededor, como ven ese cambio, perdón, que está viniendo esa transformación, pero cuando los ven fallar, ven, ahí no ha pasado nada. Eso lo dices tú, que lo estás viendo con una mente totalmente natural. Yo puedo ver bajo la gracia, o con la lupa de la gracia de Dios, con la lupa del Espíritu Santo, con la lupa del trabajo de Dios, que esa persona está en un proceso, está en la transición de una mala conducta a una buena conducta. Yo les comentaba que una vez un hermano recién llegado a la iglesia entró y empezó a escuchar la palabra, y cuando hablo de iglesia es en la congregación donde estábamos presencial, y fue algo tremendo. Cuando terminó el culto, llega y va a sacar el sobre de diezmos, porque empezó el hombre diezmando, pero donde saca el sobre se le cae el paquete de cigarros. Ese señor se puso, porque era un señor adulto, se puso rojo, no hallaba qué hacer. Yo agarré el paquete de cigarros, me agaché, lo junté, se lo di, le dije, hermano, tranquilo, siga para adelante. No por los diezmos, sino por él. Él está en el proceso. Pero si yo llego y le digo, ya muchacho, tanto tiempo estar en la iglesia, ¿y dónde está su Dios? ¿Recuerdan aquella frase? ¿Dónde está su Dios? ¿Qué estás haciendo aquí? Cristino, como dicen algunos, en lugar de cristiano. ¿Y usted que se dice cristiano? ¿Y usted que se dice esto? ¿Y usted que se dice el otro? ¿Y usted que se dice aquí? ¿Y usted que pasa en la iglesia cantando, levantando la mano? Y... Oye, ¿qué clase de juicio se levantan contra estas personas? Quiero decirte algo. Extraordinariamente, ese hombre a la semana dejó de fumar después de 35 años de fumar. Mi trabajo no es señalarlo, mi trabajo no es condenarlo, ni mi trabajo es cambiarlo. Mi trabajo es pastorearlo, cuidarlo y darle el alimento. Ese es mi trabajo. Y ese hombre quedó tan agradecido. Y así muchos casos que tengo. Debemos de entender que estamos en la transición de la mala conducta. Pero se va a aprovechar de eso. Mire, hermano, usted me va a decir a mí que tiene más poder
una persona que desea cambiar que Dios, que el Evangelio. Es que cuando yo escucho estas cosas digo, ay Dios mío, es como cuando un cristiano falla y le dice, usted se va a ir al infierno a un hijo de Dios. Usted se va a ir al infierno por lo que hizo. Usted no tiene perdón de Dios por lo que hizo. Señor, no han entendido lo que es Dios. No han entendido lo que es el nuevo nacimiento. No han entendido lo que es la transformación. Debemos de entender que estamos en la transición de la mala conducta a una buena conducta, de enfermedad. Porque estos cambios no es solamente mala conducta, buena conducta, sino que estos cambios también es de enfermedad a sanidad. De falta de todo en provisión. De pecados en santidad. Que eso es lo que ya esa persona es. Lo que Dios mira, cuando Dios me mira a mí, me ve perfecto, santo, puro, ungido, poderoso, glorioso. Tanto es así que me dice, mi hijo amado eres tú. Seguimos. Ay, Dios mío, se me fue el tiempo. Voy a dejarlo aquí. Definitivamente vamos a continuar el próximo jueves con esta enseñanza. Porque es sumamente importante que usted hable lo que Dios habla. No hable lo que tus pensamientos negativos te dicen. No hable lo que otros hablan. Tu cambio depende de lo que tú crees en el Evangelio de la gracia. Amados, paz, gozo y felicidad a todos. Bendecidos.